Saludos profesor y compañeros, mi nombre es Henry Alviares y voy a hablar sobre la determinación del enriquecimiento neto de los ingresos brutos referente a la ley del impuesto sobre la renta y sobre el decreto 1808 referente a la retención del impuesto. Determinación del enriquecimiento neto de los ingresos brutos, ingresos exentos. Van a existir una serie de ingresos de los cuales esos ingresos pudiesen ser exentos. Por lo tanto, nosotros como contadores públicos, al momento de hacer el cálculo del impuesto sobre la renta, pues tenemos que hacer algo que se conoce como conciliación fiscal. La conciliación fiscal contiene varias situaciones. Una de esas situaciones es excluir todo lo referente a los supuestos que se encuentran en el artículo 14 de la ley, referente a los ingresos exentos. También van a existir otros tipos de impuestos que son no deducibles para el cálculo del impuesto sobre la renta, como por ejemplo el impuesto a grandes patrimonios o el impuesto a grandes transacciones financieras. Entonces, al momento de hacer la conciliación fiscal, se debe tener en cuenta toda esta serie de ingresos que son no deducibles para el cálculo del impuesto sobre la renta. Lo que tiene que ver con gastos de representación también se van a excluir del cálculo del impuesto, del salario del trabajador a que corresponda. ¿Cuáles son los ingresos que formarán parte del impuesto sobre la renta? Bueno, el artículo 16 establece de una forma muy general que todas las personas que trabajen bajo relación de dependencia laboral estarán obligadas al pago del impuesto sobre la renta, es decir, las personas asalariadas. Pero también las personas que trabajan de forma independiente, que obtienen ingresos a través de honorarios profesionales, también deberán de pagar dicho impuesto. En el caso de los ingresos obtenidos por fuentes extranjeras, deben ser declarados en el contexto del impuesto sobre la renta y se le debe de hacer la conversión cambiaria de acuerdo a la tasa que establezca el Banco Central de Venezuela. Todo lo referente a exportaciones también formarán parte de los ingresos. Y en el caso de la venta de inmuebles a créditos, solo se hará el cálculo del impuesto sobre la renta por el monto de la cantidad que se haya recibido durante el ejercicio gravable. Ingresos provenientes de la enajenación de la vivienda principal. Todo lo referente a los ingresos que se obtengan por la venta o el traspaso de la vivienda principal van a ser excluidos del cálculo del impuesto sobre la renta, siempre y cuando el contribuyente haya registrado la vivienda ante el CENIAC como vivienda principal o que haya invertido la totalidad o parte del producto de la venta en una nueva vivienda, en un nuevo bien que sustituya a la vivienda principal enajenada. Todo esto en un lapso o en un periodo no mayor a 2 años, contados a partir del día de la venta. En el caso de que el monto de la nueva inversión sea menor al monto de la vivienda principal enajenada, entonces se va a excluir solamente el monto igual al monto de la nueva inversión. El excedente debe ser tomado en cuenta para el cálculo del impuesto sobre la renta. Para gozar de este beneficio, el contribuyente debe de notificar ante la administración pública, ante el CENIAT, que la intención de la venta fue con el motivo de sustituir la vivienda principal por una nueva. También, en el caso de que en el momento de la venta el contribuyente no haya registrado el inmueble como vivienda principal, entonces deberá de probar ante el CENIAT, ante la administración, que esa vivienda durante los últimos 4 años le sirvió o fue su vivienda principal. Decreto 1808. Bueno, este decreto fue publicado el 12 de mayo de 1997 y
Y pues esta normativa establece que toda persona está obligada a practicar el proceso de retención del impuesto cuando se le realice un pago o un abono en la cuenta y que debe de integrarlo ante una oficina receptora de fondos nacionales en los lapsos y en las condiciones que establezca dicho decreto. El capítulo 1 trata sobre las disposiciones generales. En este capítulo 1 se establece que en el momento en que se realice cualquier pago o cualquier abono en cuenta, la persona está obligada a realizar el proceso de retención del impuesto. Están obligados a realizar la retención las personas asalariadas y también los honorarios profesionales. El proceso de retención se debe de realizar en el momento que se realice un pago total o un abono en cuenta, porque puede ser que nada más se realice un abono en la cuenta, entonces sencillamente sobre la base de ese abono se realizará el cálculo de la retención. En caso contrario, si se realiza un pago total, pues entonces sencillamente sobre la base de ese pago total se realizará el cálculo del impuesto el cálculo de la retención del impuesto sobre la renta. De estas disposiciones generales quedan excluidos los pagos referentes a gastos de representación, los viáticos y también las primas por la venta de viviendas, ya que estas últimas pues están exentas del pago del impuesto sobre la renta, por lo tanto quedan también exentas de la retención del impuesto. Capítulo 2. Referente a los beneficiarios de sueldos, salarios y demás remuneraciones similares. Bueno, este capítulo número 2 trata sobre las personas asalariadas. Las personas asalariadas son aquellas personas que trabajan bajo relación de dependencia laboral. Es decir, son los trabajadores que pertenecen a una nómina y a los cuales al momento en que se les paga los salarios, pues hay que calcularle una serie de retenciones que en materia tributaria tiene que ver con contribuciones, como lo son el Seguro Social, la Ley de Política Habitacional, el seguro por paro forzoso y el INSES. En el capítulo 2 también se establece el proceso de retención que tienen las personas residentes en el país y las personas no residentes en el país. Referente a las personas residentes en el país, el artículo número 2 establece que toda persona natural y que obtenga más de 1000 unidades tributarias en un año y que trabaje bajo dependencia laboral, pues entonces deberá de hacer el proceso de retención del impuesto. Si nos vamos a la actualidad, en Venezuela, la unidad tributaria es de 0,02 y el artículo 2 establece que debe de exceder más de 1000 unidades tributarias. Entonces, si multiplicamos 0,02 por 1000, da como base fija 20 bolívares. El sueldo mínimo actual en Venezuela es de 7 bolívares. Si se multiplica 7 por los 12 meses del año, daría 84 bolívares. Por lo tanto, está por encima de 20 bolívares. Eso quiere decir que todo trabajador bajo dependencia laboral en Venezuela, natural, residente en el país, y que gane sueldo mínimo, pues sencillamente está obligado a realizar el proceso de retención del impuesto sobre la renta. Las personas no residentes en el país. En el artículo 3, pues, se establece que para las personas no residentes en el país se le debe de calcular el 34% del monto del pago o del abono en cuenta. Una persona es residente en Venezuela si permanece dentro del territorio nacional por más de 180 días. Entonces hay que tener en cuenta
hay que tener en cuenta esta condición. Si es una persona que ha estado dentro del país menor a 180 días, pues simplemente se le calcula la retención por el 34%. En el caso de que una empresa contrate a una persona no residente y no le haga la retención, entonces esa empresa asumirá el monto de esa retención ante el fisco y aparte tendrá doble sanción, ya que tendría un ilícito formal por no haber hecho la retención y tendría un ilícito material por no haber enterado. El ARI, agente de retención del impuesto. Bueno, el ARI es un formato que se le debe suministrar a todos los trabajadores de las empresas bajo relación de dependencia laboral. Este formato debe ser llenado por el propio trabajador y en él debe de incluir primero el monto total de sus ingresos, también los gastos que tenga por concepto de desgravamen detallado. El desgravamen detallado son todos los beneficios que establece la ley del impuesto sobre la renta, como por ejemplo la prima de seguros de hospitalización, cirugía o maternidad, o también los servicios médicos, quirúrgicos, de hospitalización o odontológicos, incluidos también su carga familiar. En el caso de que el contribuyente no especifique en el formato ningún desgravamen detallado, pues sencillamente se le calculará el desgravamen único, que son 774 unidades tributarias. En el formato también debe ir lo que es la carga familiar del contribuyente. Si los padres, la esposa, los hijos, pero los hijos menores de 21 años y que estén estudiando, que estudien, establece esa condición. En el formato también debe de suministrarse las retenciones que se hayan hecho o las retenciones de más de los ejercicios económicos anteriores. En el ARI, si se da el caso de que se le pague al trabajador en divisa, entonces se debe de hacer el cálculo de esa divisa a bolívares de acuerdo a la tasa que establezca el Banco Central de Venezuela, y esa información pues debe ser expresada en bolívares y en unidades tributarias. Cada vez que se inicie un nuevo ejercicio económico, pues el trabajador tendrá 15 días para llenar esa planilla y suministrársela a la agente de retención. En el caso de que el salario aumente en cualquier mes del año, pues también tendrá 15 días a partir de ese momento para llenar y suministrarle la planilla a la agente de retención debidamente sellada y firmada. Esto es importante porque cada vez que varíe el sueldo o el salario, ya sea un aumento por el Ejecutivo Nacional o simplemente decisiones internas de la empresa, pues se debe de hacer un nuevo ARI, un nuevo formato de ARI. También este formato se debe de resguardar en el departamento de contabilidad de la empresa, debido a que puede ser objeto de fiscalización por parte de la administración tributaria. Procedimiento del ARI. Para la determinación del porcentaje de retención de este formato, pues se debe de seguir el siguiente procedimiento. Se debe restar todos los desgravámenes al monto total estimado, al monto total que estime el trabajador en un año. El resultado de eso se debe restar 10 unidades tributarias por concepto de rebaja personal. Y el resultado de hacer esa operación se debe multiplicar por 100 y luego lo que dé
se debe dividir entre el monto total estimado por el trabajador. El resultado de hacer toda esta operación matemática dará como resultado el porcentaje de retención del impuesto sobre la renta. El incumplimiento por parte del contribuyente. En el caso de que el contribuyente no cumpla con llenar y suministrar el formato ARI, pues en ese caso el agente de retención será el responsable de realizar y de llenar ese formato y de calcular el porcentaje de retención siguiendo los pasos anteriores, el procedimiento anterior. Capítulo número 3. Bueno, este capítulo trata o establece todas las actividades distintas de los sueldos, salarios y remuneraciones similares que también están obligadas a realizar el proceso de retención del impuesto, como por ejemplo los pagos realizados por las personas naturales o jurídicas por concepto de intereses de capitales dados en préstamo a personas jurídicas con el objetivo de ser invertidas o de producir para producir renta. También otra actividad puede ser los pagos realizados por las personas jurídicas domiciliadas en el país que le hacen a las agencias noticiosas internacionales. Otra actividad que está dentro del capítulo número 3 son los beneficios obtenidos por la exhibición de películas en el cine o en la televisión. Otro tipo de actividad que se encuentra dentro del capítulo número 3 son los beneficios que obtienen los dueños o propietarios de los animales de carreras, generalmente por los premios que obtienen. Otra actividad son los ingresos que obtienen por la venta de bienes y servicios, incluyendo la gasolina que compran o que obtienen las personas naturales o jurídicas a través de las tarjetas de débito o de crédito. Bueno, estas son algunas de las actividades que son distintas de sueldos, salarios y remuneraciones que también deben de hacer el proceso de retención de impuestos sobre la renta. Existen otros tipos de actividades que se encuentran estipuladas en el artículo 9 de dicho decreto 1808. Bueno, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.